Hola a todos. Hoy voy a analizar el partido de playoff de ascenso a Segunda División que enfrentó al Cádiz contra el Real Oviedo en el Ramón Carranza, en el partido de vuelta de los playoffs de ascenso a Segunda División. El partido de ida había finalizado 1-1, con una ligera ventaja a favor del Cádiz debido a la ventaja del valor doble de los goles en campo contrario, ya que la ida se había disputado el Carlos Tartier y, como digo, había finalizado 1-1. El partido empezó con un Oviedo que sabía a lo que jugar, a diferencia del partido de ida, donde no encontraba su sitio en el campo y no era capaz de trenzar un par de jugadas seguidas. En este partido, nada más comenzar, el Oviedo empezó a exhibir un juego de toque, buscando abrir las bandas, buscando profundidad, pases al hueco, intentar entrar en el área, etc. Un estilo de juego totalmente distinto al visto en el partido de la ida. Este Oviedo buscaba mucho más hacer jugadas trenzadas, organizadas y que llegasen al área rival. Uno de los pilares de este juego de toque fue sin duda alguna el jugador Héctor Font, cuyos pases eran milimétricos y muchas veces llegaban con total precisión y exactitud a donde él quería, a donde él ponía el punto de mira. Sin embargo, este juego, que sin duda alguna fue mucho mejor y superior al de un Cádiz que se vio sometido a este juego de toque, no se tradujo en ocasiones de gol. A pesar de que el Oviedo era superior en cuanto a juego, el Oviedo era incapaz de crear ocasiones de peligro, cosa que sí consiguió el Cádiz. Un Cádiz que, a pesar de que no jugó nada bien en esta primera parte y que el Oviedo fue mucho superior en lo respectivo al juego, sí que generó ocasiones de peligro al contrario que el equipo ovetense. Concretamente generó 3, 2 de ellas debido a un error de la defensa, que fue el punto más flaco del Oviedo en esta primera parte. Al igual que digo que el Oviedo en esta primera parte jugó mucho mejor que su rival, sí que tengo que destacar esa endeblez defensiva que ha caracterizado al equipo ovetense a lo largo de toda la temporada, y es una endeblez que podría haberle costado un disgusto al equipo ovetense. La primera ocasión importante de gol que tuvo el Cádiz fue a raíz de un error defensivo del Oviedo. Un balón que está cerca del área del Oviedo, el Oviedo no acaba de sacar bien ese balón jugado, la roba un jugador del Cádiz y se planta en el área ovetense, aunque por fortuna para el caso de los oviedistas, chuta mal debido a que tiene la presión de un defensa encima, pero hay que admitir que debido a un error anterior de la zaga defensiva del Oviedo, se produce esta jugada. Luego una segunda ocasión de gol, que es a raíz de una falta botada por el Cádiz, y el balón se estrella en el larguero. Y finalmente, una última ocasión, justo en los últimos 5 o 6 minutos de la primera parte, en el cual un jugador del Cádiz avanza sin oposición alguna hacia el área del Oviedo y finalmente decide chutar desde fuera del área, teniendo que intervenir Esteban para despejar el balón a córner. Esta jugada fue bastante escandalosa a mi modo de ver, porque el jugador avanza sin oposición alguna hasta que él decide tirar desde fuera del área para intentar probar al portero. Digo que me parece demencial esta jugada porque en ningún momento se ve a los jugadores que hay alrededor del Oviedo intentando presionarle o arrebatarle el balón, le dejan avanzar sin ningún problema. Y así es como termina la primera parte, con un Oviedo que domina el juego, que está siendo mejor en el campo, es el que está generando el mejor juego, como he explicado a través de jugadas de toque, abriendo bandas, balones en profundidad, pero el que ha tenido las ocasiones de gol ha sido precisamente el Cádiz, mientras que el Oviedo ha sido incapaz de chutar a puerta ni una sola vez. El mayor peligro que hubo por parte del Oviedo en toda la primera parte fue en los últimos 10 minutos finales del primer tiempo, cuando Linares prueba con un tiro lejano desde 30-35 metros, porque ve ligeramente adelantado Ulestia y el tiro se va muy desviado. Pero yo ni siquiera lo denominaría como jugada de peligro real. Comienza la segunda parte, con un Oviedo mucho más agresivo y ofensivo que en la primera parte del encuentro, debido a la adversidad del marcador, ya que se encontraba 0-0 y en caso de que el resultado acabase en empate a ceros, era el Cádiz el que ascendería a segunda división, con lo cual comienza la segunda parte con un Oviedo mucho más ofensivo, mucho más agresivo, que va en busca del gol, que trenza jugadas más rápidas, más dinámicas, con un juego mucho más directo y menos de toque pausado como en la primera parte, donde en la primera parte hubo tramos donde literalmente igual estaban tocando el balón en su área el Oviedo pues un minuto hasta que decidía sacar el balón en jugada y avanzar. En esta segunda parte no fue así, fue un juego mucho más directo, el Oviedo eliminó transiciones de juego y fue más directo en busca del área rival. Y a raíz de este juego mucho más ofensivo y directo se produce el único gol del encuentro y que decidiría el ascenso del Oviedo a la segunda división. Se produce una jugada donde hay un córner, ese córner es botado por Susaeta y rematado por David Fernández, donde se produce el primer gol del encuentro a los 7 minutos de la primera parte. Con lo cual,
Este juego dinámico, ofensivo y agresivo del Oviedo obtiene su resultado en la rápida consecución del primer tanto del encuentro. Este tanto inclinaba la balanza del encuentro, ya que con este resultado el Cádiz era eliminado y el Oviedo ascendería directamente a segunda división, con lo cual las tornas del partido cambian y por primera vez el Cádiz muestra un juego mucho más ofensivo, mucho más agresivo, debido a que se encuentra por detrás del marcador y con este resultado el Cádiz era eliminado. A partir de los 10 minutos de la segunda parte, el Oviedo renuncia a jugar el encuentro y solamente se dedica a aguantar y a resistir el resultado. Decisión que por mi parte no es del todo acertada, ya que ello implicó un peligro constante del equipo gaditano, que no paraba de acosar la portería defendida por Esteban. La mayoría del protagonismo de esta segunda parte fue del Cádiz, que debido a la adversidad del marcador, ofreció un juego mucho más agresivo y ofensivo en busca del tanto del empate que pudiera forzar la prórroga. Al igual que comenté que en la primera parte la defensa del Oviedo estuvo un poco floja, he de admitir que en esta segunda parte la defensa del Oviedo estuvo muy atenta y siempre despejó las ocasiones de peligro que se acercaban del Cádiz, lo cual fue bastante increíble porque contrasta totalmente con la imagen demostrada en la primera parte. Mientras en la primera parte hubo jugadas donde la defensa del Oviedo se mostraba insegura y cometía errores, en la segunda parte la defensa del Oviedo tiró de oficio y demostró una solidez muy férrea e impidió la llegada en balones de profundidad de los jugadores del Cádiz, desbaratando las ocasiones de peligro más importantes y sacando rápidamente el balón del área ovetense. Esta segunda parte se caracterizó por un Oviedo que defendió el resultado a ultranza y que solo buscó de manera esporádica el segundo gol que pudiera sentenciar la eliminatoria mediante alguna jugada de contraataque esporádica que pudiera producirse debido a una pérdida de balón del Cádiz o una jugada que el Oviedo sacara rápidamente desde la defensa aprovechando que la mayoría de los jugadores del Cádiz estaban en el área ovetense. Pero como digo, fueron ocasiones bastante aisladas y la tónica de la segunda parte fue un Oviedo defendiendo la ventaja que les había otorgado el marcador David Fernández al rematar ese córner. Prueba de uno de estos contraataques fue al final del encuentro cuando Dioni, en una jugada de contraataque, recibió la pelota y fue rápidamente hacia el área gaditana, pero en vez de decidirse chutar a portería, intentó pasar el balón a un compañero, pero este balón fue cortado por la defensa gaditana, que rápidamente volvió a tomar las riendas del encuentro y encararse hacia la portería ovetense buscando la desesperada el empate. Aun con todo, no faltaron los sustos para el Oviedo, porque a falta de 2 minutos para finalizar el encuentro, cuando ya habían transcurrido 2 minutos del descuento de 4 que había decretado el árbitro, un jugador del Cádiz efectuó un disparo desde fuera del área que iba hacia la escuadra, y si no hubiera sido por la gran intervención del portero Esteban, el balón hubiese entrado y se hubiera establecido el empate en el marcador. Con lo cual, a pesar de la buena labor defensiva del Oviedo en esta segunda parte, hay que admitir que hubo alguna ocasión como esta que estoy mencionando, donde el partido podría haberse decantado hacia el empate. Finalmente terminó el encuentro y, 12 temporadas después, el Oviedo consiguió el ansiado ascenso de regreso a la segunda división que abandonó en la temporada 2002-2003. 12 años después, el Oviedo por fin consigue volver al fútbol profesional, categoría que personalmente espero que el conjunto ovetense nunca más vuelva a abandonar jamás, y que toda esta época oscura que vivió el club estando 12 años entre Segunda División B y Tercera nunca más vuelva a repetirse. Como detalle final que antes se me pasó comentar, en mi opinión, igual lo que tendría que haber hecho el Oviedo para haber pasado menos apuros en la segunda parte es cuando consiguió meter el gol que le daba el ascenso a Segunda División, en vez de encerrarse atrás en defensa y estar durante el resto del partido aguantando y defendiendo el resultado, tendría que haber optado igual por mantener un poco más la posesión del esférico, porque así se hubiera garantizado no pasar tantos apuros atrás como estuvo pasando en la segunda parte, y que en una de esas ocasiones podría perfectamente haber sucedido el gol del Cádiz. Pero al final, por una vez en la historia reciente del Oviedo en estos últimos 12 años, por una vez las cosas salieron bien, el Oviedo aguantó, consiguió resistir el resultado y con este resultado el Oviedo asciende a Segunda División. Ahora, el único encuentro que queda es contra el Gimnàstic de Tarragona, que ha sido el otro equipo que ya ha ascendido directamente a Segunda División, ya que estos dos equipos, el Oviedo del Gimnàstic de Tarragona, jugarán una eliminatoria a doble partido donde se decidirá quién es el campeón de la Segunda División B. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante este análisis y espero poder aportar nuevos análisis de fútbol al canal. Un saludo a todos
y hasta la próxima.